Ok, todo comienza por el crecimiento, bueno, el desarrollo económico, social, político, etcétera, de la Facultad de Medicina, San Fernando, debido a que muchos de sus miembros o colaboradores, directores, etcétera, eran miembros del Partido Civil. Por aquí mencionan a un Odriozola, a un Evaristo Chávez, y al más importante a Rosameda Quesada, que luego fue el inspector de salubridad e higiene. Muchos de estos colaboradores de San Fernando eran o tenían relaciones o eran miembros de revistas importantes como la revista de Lima, y la cual mencionan a un Ulloa. Este es importante, es tanto director, fundador, etcétera. También se mete en la Gaceta Médica de Lima como cofundador. Y ya, la Gaceta Médica de Lima es importante porque va a reflejar prácticamente todo el pensamiento científico, no sé, de los médicos del siglo XIX. Todo lo van a plasmar ahí. Eh, Fundada el 15 de agosto de 1856. Muchos de sus cargos administrativos eran precisamente personas arraigadas a la ciencia. Y ahora nos preguntamos por qué hubo tanto buen desarrollo. Esto se debe por el segundo gobierno de Ramón Castilla, en el cual tanto el guano y la paz que hubo fue propicio para la situación universitaria, para el crecimiento de la ciencia. Y bueno, esto menciona Basadre, que bueno, es una falsa riqueza, ¿no? La prosperidad falaz. La Facultad de Medicina tuvo dos grandes enemigos en un principio. Uno de ellos fue la Beneficencia de Lima, lo cual tenía origen colonial, y se encargaba de velar, ordenar el servicio de existencias de los hospitales, instituciones de huérfanos, mujeres abandonadas, casa de maternidad, hospicio de pobres, etcétera. Ellos tenían la tarea de organizar y dirigir hospitales y acabar con la insalubridad de estos hospitales. Sin embargo, para ojos de la Facultad de Medicina, no lo realizaban correctamente porque ellos no eran los indicados, ¿no? No por su formación más que todo. Por su formación procedente I don't know, de la religión, ¿no? Y lo colonial, etcétera. Por aquí menciona un autor de Zárate que él digamos que, ay, que habla que para 1854 la sociedad limeña ya tenía un grupo profesional sólido a cargo de científicos, médicos, y que estos lograron tal posicionamiento en la pirámide, digamos, porque se reunieron tempranamente. Incluso les ganaron, digamos, a los ingenieros y eso. Bueno, eso hay que acotar, pero ya, sigamos. Eh, el otro gran enemigo de la Facultad de Medicina fue la Municipalidad de Lima. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima se encargaba de dar permisos de aperturas a local comerciales. Bueno, más énfasis en las boticas. ¿Qué hacían ellos? Bueno, primero ellos cobraban los impuestos. Luego daban una inspección ocular, como dice, para ver el estado del establecimiento. Y luego recién notificaban a la Facultad de Medicina sobre dichos negocios relacionados a las boticas, farmacias, droguerías, etcétera. Entonces, esto no le gustaba a San Fernando, lo veía con malos ojos, porque ellos querían un orden diferente, querían al revés, que primero fuesen notificados, que se abriese un expediente de la apertura, para la apertura, ¿no? de una botica. Y ellos querían que todo las boticas fueran reglamentadas por un médico o un profesional con estudios validados en caso de un extranjero, ¿no? Claro, un extranjero que validen sus estudios, etcétera. Mm,
tuvieron que pasar muchos años, un par de años, para que recién el profesional médico, bueno, recién la municipalidad les permitiese que la Facultad de Medicina sean los encargados de dar los permisos de apertura de estos locales, recién. Y bueno, aquí cabe señalar que la municipalidad obviamente hacía vista gorda a todas las solicitudes que hacía la Facultad de Medicina. Eso sí, como siempre. Cabe aclarar también que ¿qué pasaba con el pueblo? Bueno, el pueblo no creía en la ciencia médica, en el progreso de la ciencia médica, porque se les hacía muy complicado entenderlos, etc. Ellos cuando se enfermaban, pues obviamente preferían recurrir a curanderos, herbolarios, etc. Y ya, acá Luna sostiene que la Lima del siglo XIX se desarrolló con gran intensidad el pensamiento de curaciones mágicas religiosas, especialmente de lo andino y lo afroperuano. Y estas prácticas no eran aplaudidas por los médicos modernos por su procedencia no científica. Sí, precisamente esto dicen, ¿no? Las autoridades coloniales bueno, aquí hace un énfasis. Aquí hace una contraposición. Lo que pasaba en la colonia es que las autoridades sí se preocupaban por los curanderos que sanaban, ¿no?, a la población, que ayudaban, a pesar de no tener los estudios ni ser de instituciones científicas. Entonces aquí da a entender, ¿no?, que siempre las minorías étnicas, como los chinos, han estado mal vistos, ¿no? Y ya. Ahora pasamos a otro capítulo del libro, que es acerca de leyes. Todo este primer capítulo se titulaba como Lima, la ciudad reflejo del progreso y las ciencias médicas, ¿ok? Ahora pasamos a su segundo capítulo, que habla de leyes, ¿ya? Ya, en ese capítulo nos menciona que la Facultad de Medicina con la Municipalidad de Lima se formaron una coalición, se amistaron, ¿ya? Y en 1877, en el 77, se formó la Comisión Inspectadora de Boticas. También tenía otro nombre, Comisión no sé qué, de establecimientos, algo así. Los cuales tenían esa función, ¿no?, de ver, cerciorar las boticas. Había sus leyes, una ley superficial, que era el reglamento de policía, ¿ok? La superficial es de la de policía, de 1839. ¿Por qué era superficial? Porque esta tenía vacíos legales. En sus artículos mencionan que los encargados de una botica podían ser también almaceneros, no necesariamente médicos, y no dejaban claro quién era el que supervisaba, quién era el que daba las licencias. Bueno, o sea, las licencias eran dadas en ese tiempo por la Intendencia de Lima. Pero ya, eso no lo entendí mucho, pero la cosa es que esta ley no funcionaba, ¿ok? Para ello tuvieron que crearse otra ley, que esta era más clara, de 1872, en la cual ya dejan en claro que la Facultad de Medicina es la encargada de autorizar los funcionamientos de las boticas, y que solo los que pueden despachar las boticas tenían que tener estudios de la profesión de farmacia. A esta ley también se le antecedía otra que era más de rigor científico. Obviamente, si hablamos científico, es que tiene que relación con la Facultad de Medicina. Ese reglamento orgánico, en el cual
habla de la importancia de tener a un médico certificado con ramas, con todos los títulos presentes, que sea de San Marcos, eh, y que nadie más podía vender remedios caseros sin estar aprobado por la facultad. Era eso, ¿ya? Entonces, aquí Antonio nos dice que era esa combinación, pues. La ley dada por el reglamento de policía, y por otro lado, bueno, el reglamento de policía y el de la facultad de farmacia, facultad de medicina, y el otro, la fuerza pública, que era dada por la municipalidad. Y ahora entramos al tercer apartado, que es por qué se les reprimía a los chinitos. ¿Ya? ¿Por qué solo a ellos? Entonces, para ello tenemos que entender que el pensamiento del siglo XIX era que había razas superiores y razas inferiores, que las razas inferiores carecían de rigor científico, y bueno, y que el racismo científico más que todo, ¿no? El racismo científico, bueno, esto sí creo que puede venir. El racismo científico hablaba que los pueblos de piel oscura estaban destinados a la tutela colonial porque eran bárbaros, ¿no? Y solo el conocimiento, tanto en ciencias, folclore, arqueología, etnografía, que daban los europeos, podía, ¿cómo se llama?, mejorar, digamos, su situación. Entonces este pensamiento también era muy común en los médicos de la época, y utilizaban esto como justificante, ¿ya? Okay. Entonces, bueno, aquí es fecha clave, ¿no? 1849, cuando arribaron los chinitos. Primero eran esclavos, y luego cuando cancelaron su deuda, se volvieron comerciantes, tenían sus pulperías, y obviamente se dirigieron a Lima. Lima era el foco. Aquí habla que cuando se instalaron en Lima tenían bastante lo que era la ayuda mutua. Y en ayuda mutua, obviamente todos los inmigrantes chinos estaban centrados, digamos, en el barrio chino, y ahí ellos trataban de asemejar sus costumbres, ¿no? Iguales a las de su país. Y ya. Ahora, aquí un tema. Los enemigos. ¿Quiénes fueron los grandes enemigos de los boticarios chinos? Fueron dos. Fueron, bueno, los médicos. El enemigo uno, la comunidad científica. Y enemigo número dos, la prensa. Ya. La comunidad, bueno, perdón, la prensa. Por ejemplo, el diario El Progreso, los cuales decían que los chinos eran asquerosos, apestosos, que olían a opio. Luego está el comercio. Bueno, el comercio sí le dedicó varios párrafos. Uno de ellos es este de acá, que hablaba que los chinitos que se ubicaban en la calle Puno se proveían de medicamentos. Aquí es la primera vez que menciona la fiebre amarilla, para curar la fiebre amarilla, y así entre ellos se vendían, ¿no? Y llegaron a alcanzar un prestigio social. Y aquí es donde habla que sus boticas se asemejaban a las que tenían en su país, y trataban de eso, bueno, de poner su cultura, ¿no? Sembrar su cultura. Por acá hay otro diario que es El Nacional, que hace una crítica, ¿no? Dice: nadie hace caso a la facultad, todo el mundo cura, abre boticas y cuando lo desea. Sí, hay una sátira, ¿no? Luego el otro eje es la comunidad científica, que ya era obvio, ¿no?
precedida por la Gaceta Médica de Lima. Que ellos en primer ya los tildaban de charlatanes que estafaban a la población, que no tenían un título médico que los respaldara y, y que eran siempre anunciados en los diarios como salvadores. Y ya, esto lo menciona Arazomeda Quesada, que era el inspector de salubridad que anteriormente había mencionado. ¿Y qué más? Bueno, aquí este es un comentario de Dávalos, un químico farmacéutico, que le escribe al alcalde, ¿no? Haciendo todo su opinión, ¿no? Su crítica a toda la situación. Que habla, ¿no? Que los chinos, los boticarios chinos, tomaban cualquier hierba del campo, luego la bautizaban con cualquier nombre del día y se la aplicaban a cualquier enfermedad. O sea, quería decir que no sabían lo que hacían, no hacían cualquier tontera sin explicación, y que eso debía de parar. Por eso le escribía al alcalde, ¿no? Para que le hiciese caso. Ya, y esto de aquí es netamente racismo. Porque menciona que a los boticarios extranjeros y nacionales, no chinos, se les daba un trato moderado, ¿no? Se les daba un plazo para que pudiesen legalizar su tema y eso. Pero no fue lo mismo con los chinos. A los boticarios chinos de frente se los castigó, se les clausuró sus establecimientos, se les confiscó, incluso se los llegó a meter a la cárcel, mencionan. Y bueno, los boticarios chinos obviamente dieron sus quejas a las autoridades, y otros trataban de esconder la naturaleza de sus boticas, ¿no? Decían de que no, esto no es una botica, es un simple local comercial, ¿no? Y por eso muchas veces eran confundidos los locales comerciales que solamente se dedicaban a vender raíces, té, etcétera, con boticas. Y aquí nos menciona un caso, el caso del doctor Situ Pong, que estaba en la calle Pupuno, que prácticamente él se dedicaba a las tiendas industriales, comerciales, a vender raíces, vegetales, y él decía de que la facultad lo confundía con farmacias, ¿no? Y etcétera. Pero esto también se consideraría como una táctica para evadir, ¿no? Lo cual el asiático Chaolón también lo aplicó, ¿no? Esto de decir, no soy, yo solo vendo hierbitas, ¿no? De esto, pero en realidad sí era una botica. Entonces trataban de esconder sus establecimientos como sea. Y ya el último capítulo es Lima y la ubicación de sus boticas, pero eso prácticamente es un listado más que todo de qué boticas eran legales y cuáles no eran legales, que se ubicaban, ¿no? Y también hay un listado más grande que son los insumos, los medicamentos que tenían, ¿no? Y que cada plantita o hierba medicinal tenía que figurar en un listado especial que era supervisado por la municipalidad, o en este caso la Facultad de Medicina. Y eso es un resumen del libro, digamos.